Por primera vez el desfile de las Catrinas llegará al Zócalo capitalino. Con música, maquillaje y vestuarios coloridos, más de 50 Catrinas desfilarán en la sexta megaprocesión de Catrinas, desfile que se ha convertido en una tradición en la capital. José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, señaló que esta procesión es uno de los eventos que distingue a la capital y que el gobierno de la Ciudad de México, en apoyo a las iniciativas ciudadanas, realizará 4 desfiles. Nuestros ritos funerarios son el sincretismo expresado de nuestros pueblos mesoamericanos con los pueblos europeos que llegaron a fusionarse en nuestro territorio. La Catrina de Posadas es eso, es el proceso de una mixtura con moda. Por eso es que esta es la mega procesión de las Catrinas. Este desfile busca rescatar una de las tradiciones más representativas y ancestrales del país, el Día de Muertos, así como fomentar la participación ciudadana, la convivencia familiar de los asistentes y turistas. Bajo este objetivo, Carlos McKinley, secretario de Turismo de la Ciudad de México, resaltó que la Catrina y el Día de Muertos está creando un nuevo producto turístico de la Ciudad de México. Y yo creo que si bien Día de Muertos, Festival de Día de Muertos sucede en todo el país, lo que estamos haciendo en la Ciudad de México es absolutamente único. La megaprocesión se llevará a cabo el 26 de octubre a las 18:30 horas con salida en el Ángel de la Independencia. Se espera una afluencia de 150,000 asistentes. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.